evangelista en los últimos días se hizo una pregunta: si el que había predicado era el verdadero o tenía que esperar a otro, y mandó a algunos de sus discípulos a preguntar, y los discípulos de Juan trajeron buenas noticias. Él es quien sana a los enfermos, resucita a los muertos, reprende los espíritus inmundos, hace andar al paralítico, hace hablar al mudo, hace oír al sordo, le avisa al ciego. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Y yo creo que Él está en ese lugar. Yo creo que Él se está moviendo sobre este lugar. Aleluya. Y en este momento van a salir los enfermos sanos, libres, salvos. A la gloria de Dios. Aleluya. Les invito a abrir la Biblia en el texto que se me ha encomendado. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el verso 50 de esta manera: y oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Quieren dar lectura a ustedes? Para la gloria de Dios. A la voz de 3, 2, 3. Y oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Gloria a Dios. Voy a ocupar una frase de este versículo, ya que el tema de esta enseñanza y el lema de esta confraternidad es: no temas, cree solamente. Ocupen sus lugares. Gloria a Dios. Para poder empezar, aquí hay un diálogo del Señor Jesús con un hombre. Y usted ya sabe de quién se trata la historia. Un hombre llamado Jairo. Esto inicia en el verso 40, cuando el Señor, hermanos, iba caminando en medio de una multitud. La gente le esperaba con gozo. El verso 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo. Pero el escritor nos detalla más quién era este hombre en el pueblo judío. Y el escritor anuncia: este hombre llamado Jairo era principal de la sinagoga. Era un hombre muy importante para la comunidad judía. Cuando se está hablando de Jairo, se está hablando de un principal de la sinagoga. Entonces, esto nos debe llevar en mente que este hombre tenía un alto rango en el pueblo judío. Este hombre era de gran estima entre el pueblo de Israel. Este hombre, hermanos, no era una persona, hermanos, común y corriente. Este hombre tenía un principal lugar para el pueblo judío. Dice que era el principal de las sinagogas. Y cuando podemos ver quiénes eran los principales de las sinagogas, entonces esto me lleva a que era un hombre que enseñaba la ley al pueblo de Israel. Era un hombre, hermanos, que conocía las escrituras. Era un hombre que se dedicaba a la oración, ya que para el pueblo judío todo varón tenía, hermanos, una vestimenta muy importante. Y la vestimenta que todo varón cargaba era un pedazo de tela
era en forma rectangular llamado el talit, y este talit lo ponían sobre su cabeza para poder acercarse hacia Dios en la oración. Esta prenda para ellos era muy importante, y como, hermanos, no puedo describir entonces cómo este personaje tenía este pedazo de tela sobre su cabeza, que era un hombre que se dedicaba a la oración, que se dedicaba al estudio de las Escrituras, y a su vez poder enseñar al pueblo de Israel la traducción de los sagrados escritos. Entonces, esta persona, Jairo, ya me da a entender que era una persona muy importante en Israel. Era muy reconocido para el pueblo judío. La Biblia nos cuenta que este hombre se le enfermó su hija. Y cuando dice que se le enferma su hija, da un dato también, hermanos, que debemos conocer. Era su única hija. El hombre tenía una hija enferma. Y yo me pongo a pensar ahora en cada uno de nosotros, que somos padres de familia. ¿Qué es lo que usted hace cuando tiene a un hijo o una hija enfermo? ¿Qué es lo que usted hace cuando un hijo o una hija se encuentran gravemente enfermos? Como padre hay una desesperación. Como padre hay una aflicción. No hay padre que pueda dormirse tranquilamente con un hijo enfermo. Hay una angustia en el corazón. Pero cuando yo veo a Jairo, no solamente la hija estaba enferma, estaba, hermano, gravemente enferma. Estaba por morir, estaba agonizando. Entonces este hombre tuvo que echar mano a todos los recursos que él conocía. Usted, hermano, y yo tenemos recursos que podemos hacer para poder recibir la sanidad. ¿Cuáles son esos recursos que usted toma? Dice, es orar y es ayunar. Y yo le pregunto, ¿cree que el principal de la sinagoga, el hombre que se dedicaba a orar, el hombre que se dedicaba a estudiar los sagrados escritos, no oraba a este hombre? ¿No oraba a esta persona para pedir a favor de su hija? Por supuesto. El hombre estaba, hermanos, dedicando tiempo a orar, pero entre más oraba y con el talit sobre su cabeza, no venía una respuesta del cielo como él esperaba. Mientras más clamaba, mientras más buscaba, parecía que su Dios no escuchaba, parecía que él no podía recibir la respuesta como él la quería. Echó mano de los conocimientos bíblicos, echó mano de los recursos que él tenía. Un hombre conocedor de la Escritura, un hombre de oración. Hermanos, oraba y no escuchaba o no recibía la respuesta de su oración. Hubo una grande desesperación, hubo una grande angustia. Los días pasaban y la hija se empeoraba, la hija empezaba a agonizar y el hombre empezaba a desesperarse cada día más. ¿Cuántas cosas pudo hacer este hombre? Echando mano sobre los recursos que él conocía y no recibía ni una respuesta. Hermanos, que cuando yo veo a Jairo como el principal de los judíos, también empiezo a conocer cómo los principales de las sinagogas, como aquellos hombres, hermanos, que eran maestros para la comunidad judía, tuvieron una enemistad con Jesús de Nazaret, tuvieron un rechazo. ¿Por qué? Porque estos hombres no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios. No podían aceptar tal palabra de este hombre. Le llamaban usurpador, le llamaban blasfemo.
las sinagogas no podían, hermanos, y no consentían a Jesús cerca de ellos. Entonces yo puedo ver que nuestro Señor Jesús y los principales de la sinagoga y los principales hermanos del pueblo judío levantaron una muralla de tal manera que ellos no podían acercarse a Jesús, no podían escuchar sus enseñanzas, no podían, hermanos, recibir el consejo y la palabra de aquel hombre de Nazaret. Este hombre llegó a una desesperación porque no encontraba la respuesta a la que él pedía. Tenía a su hija envuelta en la cama. Tenía a su hija, hermanos, en una grave enfermedad de muerte. Su hija se le estaba muriendo. No había doctor terrenal que podía hacer algo. Ni las plegarias ni las oraciones que él elevaba, no había algo, hermanos, en respuesta a su favor. Todo parecía que estaba en contra de él. El hombre conocedor de la Escritura, el hombre importante en el pueblo judío, parecía ahora que está acorralado, parecía ahora que está en una esquina y que no sabe qué hacer. Su única hija se le muere, su única hija está en agonía, pero este hombre llega a la memoria y trae a la memoria todos los milagros y todas las señales y todo lo que el Señor Jesús podía hacer. Este hombre llega a su mente: solamente tengo un recurso, solamente tengo un recurso, solamente tengo un camino que acercarme, es a Jesús de Nazaret, aquel hombre que sana enfermos, reprende demonios, resucita muertos, multiplica panes, multiplica peces, transforma el agua en vino, al que para él no hay cosa imposible. Alabado es él, alabado es él, su nombre es Jesucristo. La gloria a Dios. Era el único recurso que le quedaba. Era el único camino que le quedaba. Hermanos, este hombre no lo dudó más, no lo pensó más. Tomó, hermanos, en decisión en buscar aquel Galileo, en buscar aquel hombre de Nazaret. No le importó lo que dijeran sus colegas principales de las sinagogas, no le importó lo que le dijera su religión, no le importó lo que viera el pueblo de Israel. A lo que a él le importaba era la salud de su única hija, era ver a su hija sana, era ver a su hija salva. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué hizo este hombre? Corrió en busca de Jesús de Nazaret. Y como he dicho, no le importó lo que el pueblo judío pensara. No le preocupó lo que la gente hablara. Hermanos, aquel hombre que en su tiempo rechazaba a Jesús, ahora va en busca de él, ahora va corriendo en necesidad del poder del Señor. Y la Biblia dice que cuando lo encuentra en el camino, este hombre de la sinagoga, este hombre de gran jerarquía en el pueblo judío, veamos lo que hace. El hombre se postra, se arrodilla ante el único poderoso, que su nombre es Jesucristo. La gloria a Dios. Vean a Jairo, el maestro de los judíos, el hombre religioso, el que rechazaba a Jesús. Ahora lo vemos arrodillado, clamando, pidiendo misericordia al
que arroja Lucas es muy importante. Tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Tenemos que reconocer que Él es el soberano, que Él es el Rey, que Él es poderoso, que Él es el único fuerte, que Él es el único que hace milagros. Así lo hizo Jairo, y cayó a sus pies y le rogaba, clamaba por su única hija. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hermanos, nuestro Señor se dispone a ir a la casa de Jairo. El hombre le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se encontraba muriendo. Le ruega que vaya a su casa y el Señor se dispone a caminar hacia la casa de Jairo. Aquí hay algo, hermanos, que me llama mucho la atención. El Señor Jesús, cuando se dispone a ir a la casa de Jairo, no hizo como lo hizo con el centurión. Con el centurión le dijo: ve, que tu siervo es sano. ¿Creen que el Señor podía haber hecho esto con Jairo? Sí, lo pudo haber hecho. Pero Él se dispone a ir con Jairo. Él se dispone a entrar a su casa. Porque el Señor Jesús, que es Dios, que es omnisciente, que Él todo lo sabe, el Señor, hermanos, quería tratar aún más con la fe de Jairo. Y cuando van camino a la casa de Jairo, hermanos, el Señor sabe lo que va a pasar. El Señor quiere probar la fe de Jairo. El Señor, hermanos, está viendo qué es lo que Jairo puede hacer dentro de su fe. Y cuando van en el camino, la Biblia nos enseña que ahí, hermanos, la gente le apretaba. Una mujer que tenía flujo de sangre le sale al encuentro, toca la vestidura del Señor, o toca, hermanos, las cintas que también nuestro maestro llevaba, de aquel talit que llevaba como judío. Aquella mujer recibe también la sanidad. Alabado es el Señor. Pero, hermanos, Él sigue avanzando, sigue caminando a la casa de Jairo. Y cuando están por llegar a la casa, mire, hermanos, que hay algo que sucede. Hay unos mensajeros. Y los mensajeros que estaban en la casa de Jairo se acercan para darle no una buena noticia, se acercan para darle una mala noticia a Jairo. Escuche la voz de los mensajeros que habían en la casa de Jairo: tu hija ha muerto. Escuche una vez la palabra, el mensaje de aquellos hombres: tu hija ha muerto. ¿Cómo recibiría esta noticia Jairo? Como una cubetada de agua fría sobre la cabeza. Salió corriendo en busca de Jesús, el único recurso que le quedaba. No le importó lo que la gente pensara de él. No le importó ni los colegas que él podía tener como principal de los judíos. Ahora va camino a su casa con Jesús, sabiendo que la respuesta va a llegar a su casa. Pero antes de llegar a la casa, recibe una mala noticia: tu hija ha muerto. Una noticia, hermanos, que viene a desconsolar el corazón. Una noticia que viene a acabar con la esperanza, con aquella esperanza que puede uno tener. Una mala palabra, un mal consejo, un mal mensaje, una mala noticia pueden acabar con la
mensajeros siguen diciéndole: no molestes más al maestro, despáchalo, dile que se vaya, porque hay que preparar ahora todos los preparativos para el funeral, porque hay que preparar todos los que se tiene que llevar para la sepultura. Dile que siga el maestro su camino. Ahora nos resta a nosotros llevar a tu hija a la sepultura, llevar a tu hija a la tumba. Esta era la noticia que recibe Jairo, aquel hombre que le dijo a Jesús: ve a mi casa y si pusieres tu mano sobre mi hija, ella será sana, ella será sana, ella será salva. La gloria a Dios. Ahora, hermanos, la noticia pareciera que viene a acabar la fe de Jairo. Esta, hermanos, parecía que se quedó paralizado. Parecía Jairo que no sabía en ese momento qué hacer. Si ya venía Jesús conmigo, ya le había hallado, ya nos habíamos dispuesto para llevarlo a casa. Ahora no puedo recibir esa noticia. Y hermanos, el Señor voltea a ver a Jairo, y Jairo, hermanos, paralizado, con los ojos llenos de lágrimas, con los amigos que le decían: tu hija está muerta, ya no hay solución, ya no se puede hacer nada, ya la vamos a llevar a la tumba, ya no hay algo que pueda llevar, hermanos, a solución a tu casa. Hermanos, pero Jesús lo ve, pero lo ve con una mirada, hermanos, que infunde confianza, lo ve con una mirada que infunde fortaleza, que infunde ánimo. A su nombre la gloria. Jesús lo ve con una mirada que le dice: las cosas no están acabadas, las cosas no son imposibles. No hay algo que a mí me pueda detener. Y escuche la palabra de Jesús, nuestro Señor, para Jairo: no temas. ¿Sabe lo que lleva esa palabra? No temas, no tengas miedo, no te turbes, no te confundas, no te distraigas, no te desenfoques. Le está llevando, hermanos, a que me fuiste a buscar. Recuerda por qué me estabas buscando. Y aquel hombre echó memoria. Busqué al Señor para que Él pusiera la mano sobre mi hija. Y el Señor sigue diciéndole: cree, cree solamente. Digan eso: cree solamente. Dile al hermano que tienes a tu lado: cree solamente. Díselo: cree solamente. La gloria a Dios. En ese momento la fe de Jairo se vuelve a levantar. A su nombre la gloria. La fe de Jairo se vuelve a poner de pie cuando escucha aquella palabra de poder: cree solamente. ¿En qué es lo que estabas creyendo, Jairo? ¿En qué es lo que habías creído? Y Jairo creyó: si Él pusiere la mano sobre mi hija será sana, mi hija será salva. La gloria a Dios. Cree en eso, Jairo. Y Jairo, hermanos, se dispuso a entrar con Jesús. Se dispuso a entrar con Jesús a su casa.
el Señor le dice: Jairo, no llores, porque tu hija no está muerta, tu hija duerme, tu hija está dormida, y el que duerme tiene que despertar. Tu hija está dormida. Y que hubo alrededor gente que se burló, gente que dijo: si la hemos visto cómo ha dejado de respirar, hemos visto cómo su cuerpo se paralizó, cómo el cuerpo se enfrió y se está poniendo tiesa. No hay cosa que pueda levantarla. El único destino es la sepultura. Escuchen bien, hermanos, estamos delante del que para él todo es posible. Sí estaba muerta, sí había dejado de respirar, pero lo que iba a hacer el Señor era un milagro poderoso para que la fe de Jairo permanezca en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. La gloria a Dios. El Señor sacó a la gente que se burlaba, echó fuera a toda la gente incrédula. Hermanos, esto me da una gran enseñanza. Lo que el Señor quiere hacer en tu vida, quiere que no te rodees de gente burlona, quiere que no te rodees de gente incrédula, quiere el Señor que no hagas caso a los malos consejos y a los desánimos de la gente. Él quiere que veas al único que todo lo puede. Y a los padres de la niña, y entra a la casa y cierra las puertas. Hermanos, Jairo le estaba dando toda autoridad al Señor Jesús sobre su casa. El Señor Jairo le estaba dando toda autoridad al Señor Jesús sobre su casa. Porque ¿quién es el que echó a la gente fuera de la casa de Jairo? El Señor Jesús. Jairo permitió eso, porque él ahora reconoce, hermanos, que el que tiene toda autoridad, toda potestad, es Jesucristo. A él la gloria. Aleluya. Y ahora, hermanos, se acerca a la cama donde yacía la hija de Jairo. La fe de Jairo era: si pones la mano sobre mi hija, ella será salva. El Señor hizo conforme a la fe de Jairo. Puso la mano sobre la hija de Jairo. Como hoy en este momento, el Señor Jesús va a poner la mano sobre los enfermos. Cuando los ministros te unjan con aceite, no serán las manos de ellos, no serán las manos carnales y humanas, será la mano poderosa de Dios. El Señor Jesús encuentra a la hija envuelta con el talit de Jairo. La encuentra envuelta porque Jairo había echado todos sus recursos para la sanidad de su hija y no hallaba la sanidad. Pero ahora, hermanos, está al que todo lo puede, y la ve envuelta con el talit de Jairo, y el Señor poniendo la mano sobre
pequeña le dice una palabra que queda ahí escrita en el arameo. Talit, talita, kumi, talit, kumi, talit, kumi, talit, kumi, talit, kumi. ¿Qué le está diciendo a ti, niña? Te digo, levántate, levántate. Y la niña se levantó. La niña se levantó. Resucitó. Pero no resucitó para seguir enferma. No resucitó para seguir en agonía. Resucitó. Sana, salva. La gloria a Dios. La gloria a Dios. Quiero decirte, hermano y hermana, que lo que el doctor te haya dicho, que lo que el hombre te haya dicho, su enfermedad es crónica, su enfermedad es por vida, su enfermedad es irreversible. Quiero decirte que aquí está el que dice Talit Kumi. Aquí está el Todopoderoso. Gloria a Dios. Cree solamente. Cree solamente. Jairo creyó y la niña se levantó. Yo hoy puedo ver por la fe que los enfermos serán sanos. Tumores en la matriz serán quitados. Dolores de cabeza, migraña será quitada.